Patria en Ruta. Comentando la noticia con tus animadores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Esta mañanita comentando algunas de las noticias importantes. Ayer el Senado de los Estados Unidos confirmó temprano en la noche a Amy Coney Barrett como la nueva juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una votación 52-48. De esta manera, el Senado de los Estados Unidos le da al presidente su tercer juez nominado y confirmado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aparentemente 3 nuevos jueces de corte conservador, aunque por algunas decisiones que ha tomado Neil Gorsuch, yo personalmente tengo mis dudas cuán conservador pueda ser, ¿verdad?, dentro de lo que es el concepto de ser conservador. De esta manera queda el Tribunal Supremo compuesto de 6 jueces conservadores y 3, ¿verdad?, de corte liberal. Y pues se ha especulado cantidad de cosas, que pudiese hacerse una revisión a las libertades del aborto, que pudiese hacerse una revisión a los matrimonios del mismo sexo. O sea, yo creo que también tenemos que tener cuidado de anticipar posibles cambios. Esos cambios se especulan, no es porque los jueces hayan hecho ningún tipo de expresión al respecto y que se pueda dar como algo garantizado a corto plazo. Yo sé que particularmente con esto de los matrimonios igualitarios van a ser bien cuidadosos en términos generales para que, ¿verdad?, no se les acuse de muchas cosas, me imagino yo. Pero son voces conservadoras, hacían falta voces conservadoras allí. Y ahí Trump se adjudica 3 jueces en un solo término, siendo presidente de los Estados Unidos. Yo vi la ceremonia y pues se veía bastante aceptación y obviamente los que estaban ayer era porque aceptaban, pero veremos a ver cómo funciona todo, esperemos que sí, ¿verdad? Lo interesante de este nombramiento, Moraima, es que aún el ala, ¿verdad?, contraria, el partido contrario, el Partido Demócrata, no encontró una sola tacha en el carácter de la juez. Definitivo. No podían citar precedentes anteriores en sus decisiones que pudiesen ser cuestionados. Ella contestó en el proceso, o sea, fue sometido a un escrutinio profundo. Excelentísima las respuestas, ¿verdad? Muchos de ellos admitían la inteligencia de ella. Definitivamente. Al contestar, o sea, que en ese sentido, y obviamente, pues, una mujer sustituyendo a otra. Quien muere, ¿verdad? Mujer sustituida no por un hombre, esa silla, sino por una mujer. Obviamente, una liberal está conservadora, pero no hubo forma de crear lo que se trató de crear con Brett Kavanaugh cuando estuvo allí, ¿verdad? Y pasó el proceso, el crisol. En brillante otras informaciones interesantes de lo que está pasando acá, la Junta de Control Fiscal le está diciendo al gobierno, Moraima, y oyentes de 97.7, la gente que nos ve por televisión, bendiciones, saludos, el que está desde la casa, canal 386 de Liberty y el canal 86, buenos días y bendiciones, que si quieren pensiones, hay que despedir. Hay que despedir empleados del gobierno. Triste por demás. Eso está diciendo la Junta de Control Fiscal, que no hay forma de, ¿verdad?, darle paso a 3 leyes nuevas que el gobierno ha aprobado, que tienen que ver con la garantía de las pensiones, que si vas a proveer esa garantía de pensiones, no hay otra forma de hacerlo que no sea por medio de despidos de empleados públicos. ¿Cómo cuadra esto con los candidatos que dicen que no va a haber despido? ¿Verdad? Y hay muchos que han asegurado, algunos debo decir que han asegurado que cuando lleguen allá no va a haber despido. Exactamente. Es interesante, ¿verdad? Los próximos meses, los próximos par de añitos, con, ¿verdad?, la dinámica que tenemos en Puerto Rico con la quiebra del país y el ente de la Junta de Supervisión Fiscal. En otras informaciones, ayer viste que finalmente la gobernadora saca la orden ejecutiva de la emergencia nacional. No le llamó exactamente con ese nombre, ¿verdad? Declara un estado de emergencia nacional en esto per se, pero en la práctica todo lo que ella ejecuta en esa orden no es otra cosa que el pedido o solicitado estado de emergencia nacional. O sea, que es lo mismo, pero con otro nombre. Sí, varió un poquito el nombre en la conferencia de prensa, pero el ordenarle a todas las agencias de gobierno sacar un presupuesto
para la implementación de seguir creando conciencia, y en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Tenemos que seguir creando conciencia, pero la dinámica en cómo se ha discutido, como si el problema de la violencia sea solamente hacia las mujeres. Hemos visto que Puerto Rico tiene un problema de violencia generalizado. Así mismo. ¿Verdad? Y hemos visto, como habíamos anticipado, que lo que se da es la implementación de la ideología de género. Junto con eso, exactamente, pues la gobernadora fue bien directa y le ordenó a todas las agencias, incluyendo por supuesto al Departamento de Educación, la implementación, ¿verdad?, de lo que en Puerto Rico se le añade la palabra perspectiva. En Latinoamérica y en todas partes del mundo es ideología de género. Solamente aquí se utiliza el término enseñanza con perspectiva de género. Así que, pues, sabemos ya lo que es, sabemos lo que implica, y para un análisis de eso, tenemos a Angie González esta mañanita y a Elian Martínez, consejera profesional. Angie y Elian han sido las que estuvieron en el comité, y las veces que se reunieron con la gobernadora, los distintos grupos de mujeres, Angie y Elian eran las representantes del sector, vamos a decir, conservador. ¿Fueron escuchadas? En esa mesa. Sé que me estoy adelantando, pero... Me encantaría contestarte la pregunta, exacto. Se lo vamos a preguntar. Ajá, ¿hasta dónde? Sé que pidieron unos informes que nunca se los dieron. Esa parte sí te la puedo adelantar. ¿Verdad? Principalmente con aquellos aspectos que tienen que ver con el éxito de las escuelas coeducativas, que fueron las escuelas que se seleccionaron para la implementación de la enseñanza de perspectiva de género. Pues se iba a sacar de ahí información, un estudio de si estaba siendo efectivo con el estudiantado y hasta dónde pudo haber impactado ese modelo de escuelas coeducativas. Tengo entendido que ellas solicitaron en infinidad de ocasiones el informe a los cuerpos legislativos y nunca llegó. Nunca llegó. Qué mal. Tengo como información importante también, yo no sé si esto los medios lo discutieron, pero la prensa del país afirma, porque lo está diciendo Nicolás Maduro, Venezuela desarrolló un fármaco que anula al 100% el COVID-19. ¿Cómo? ¿De verdad? Yo no sé cómo esto ha pasado bajo de radar, no sé si por Venezuela estar en la situación que está, pues no se le ha dado relevancia. Leo del periódico El Vocero esta mañana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país ha desarrollado un fármaco que anula el COVID-19 al 100%. El fármaco del que el mandatario venezolano habla se basa en la molécula de R10 que se utiliza para el tratamiento contra la hepatitis C, el virus de papiloma humano y el ébola, que ahora podría usarse contra el COVID-19 como resultado de un estudio realizado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Dice Maduro, hoy puedo decir oficialmente que esta molécula ha sido probada para el COVID-19. Se han hecho todas las investigaciones. Dicho estudio duró 6 meses, dando como resultado la aniquilación al 100% del virus COVID-19, declaró el mandatario ayer. En sus declaraciones, Maduro afirmó, quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100% el coronavirus. La medicina actúa contra el coronavirus sin ningún tipo de toxicidad que afecte las moléculas sanas. El estudio se ha certificado por parte de expertos y científicos, dijo, agregando que se va a proceder en los próximos días a construir la ruta para, a través de la Organización Mundial de la Salud, ratificar los resultados obtenidos, ¿verdad?, por este Instituto Médico Científico de Venezuela. Aseveró además que al obtener dicha ratificación de la OMS, Venezuela procederá a preparar una producción masiva mediante una alianza internacional para la producción masiva de esta molécula y aportarla a nivel mundial como una cura contra el COVID-19. ¡Wow! Venezuela dice que tiene el medicamento 100% en contra del COVID. Eso, digo, son mucho de qué hablar. Es un país reconocido a nivel mundial, ¿no? Claro. Por lo menos que esté sobre la mesa la discusión de este descubrimiento que ellos dicen haber realizado. Lo menos que merece es ese tipo de atención, ¿no? En plena crisis, porque Venezuela está viviendo una crisis enorme. Y ellos lo único que están esperando es que ratifiquen los resultados obtenidos.
Exactamente. Para preparar, como tú dijiste, la producción masiva y hacer alianzas internacionales. Así es. Así si eso que, bueno, fuese cierto, Venezuela tendría una inyección económica enorme que ojalá beneficie a la gente que está muriendo de hambre. Claro que sí. Ahí es que, si fuese cierto, es una gran noticia para el mundo. Claro. O sea, nadie ha negado que el COVID ha cobrado muchas vidas. Definitivo. Y que los seres humanos necesitamos algo que lo cure. ¿Verdad? Para todo aquel que se infecta, puede ser cualquiera de nosotros, un miembro de la familia. Así que me parece una gran noticia. No sé cómo los medios principales ni siquiera la han discutido como noticia. Exacto, ¿verdad? Nadie ha reclamado, ningún país del mundo ha reclamado tener un fármaco que lo sane al 100%. Interesante por demás. Y lo está haciendo el propio presidente de la nación. O sea, no es nadie que no tenga reconocimiento, ¿verdad? Claro. Como la fuente de la información, sino el propio presidente Nicolás Maduro. Estas son las informaciones que compartimos contigo esta mañanita para arrancar en ruta este programa de 4 horas que te bendice la vida. Ya mismito venimos con mucho más, pero siempre la música preferida tuya, que la sonamos aquí en el 97.7. En este momento único, histórico, porque unidos somos fuerza. Porque mi fe se expresa. Es la obra que demuestra lo viva que está mi fe. Me vota porque mi fe se expresa. Una fe viva que te inspira, que levante su bandera por tu tierra y tu familia. Porque la fe no está muerta. Me vota porque mi fe se expresa. Este próximo 3 de noviembre, movilízate a votar, protegiendo la vida, la familia, las libertades y la justicia. Es nuestro privilegio y deber. Y me vota porque mi fe se expresa. Porque amamos a Dios, a nuestro prójimo y amamos esta tierra nuestra. Mi fe vota. Nueva vida. Ahorros de aniversario selectos. Salchichas de pollo selectos, lata de 5 onzas, 2 por $1. Galletas Exporsodas selectos, regular light, caja de 7 onzas, 3 por $5. Supermercados selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 22 de octubre al 4 de noviembre de 2020. Detalles en la prensa. En Calesa Toyota le dicen pa' afuera al 2020 con ofertas de liquidación en todo el inventario. Solo en Calesa encontrarás la variedad de autos nuevos y usados que buscas, como la Highlander del 2020, con pantalla táctil de 8 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, Wi-Fi Hotspot, 5 puertos USB y mucho más. Llévatela hoy con pagos desde 373 mensuales, un bono de hasta 2,000 billetes y garantía de por vida. ¡Wow! Escoge entre esta y las mejores ofertas en Toyota, solo en Calesa. Visítalos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde o el domingo con calma después del culto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Comunícate con Carlos Vera y su equipo de trabajo. 905-7059. 905-7059. Ya sabe, Calesa Toyota, somos familia. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. De mi padre aprendí a trabajar duro, a amar a mi país y al servicio público. De mi madre aprendí el respeto a Dios y el amor a la familia. Llevo su paz y su sonrisa conmigo siempre. Ellos me enseñaron a respetar al prójimo. Todos queremos un Puerto Rico próspero que nos permita echar para adelante nuestra familia con nuestra fe y valores. Voy a Washington a trabajar por ti, por tu empleo y por las ayudas que necesitas. El 3 de noviembre, dame tu voto. Querido nieto, desde que naciste, eres la luz de nuestros ojos. Nos llena de felicidad saber que planificas regresar pronto a vivir a la isla. Cuando llegues, recuerda usar la mascarilla, mantener distanciamiento físico, lavarte las manos frecuentemente, desinfectar todo y traer la prueba. Con amor, abuela. Exige a tus seres queridos el resultado negativo de la prueba COVID-19 antes de recibirlos en Puerto Rico. El COVID-19 no discrimina. Protégete por ti y por los tuyos. Departamento de Salud. Sometido a la Oficina del Contralor Electoral. Dios te bendiga. Te saluda tu senadora Keren Riquelme. Tú conoces mi compromiso y fidelidad por la defensa de la niñez, las comunidades y los valores por más de 20 años. Este próximo 3 de noviembre sal a votar por quien te representará con experiencia y valentía. Recuerda que solo podrás votar por una candidata al Senado por acumulación y esa soy yo, tu senadora Keren Riquelme. Sal a votar.
Anuncio político pagado. Comité Amigos Keren Riquelme Cabrera. En Ruta. Tu mañanero con música, contenido y sano entretenimiento. Desde las 5 de la mañana. Rindo mi ser, lo dejo todo.
tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.